Rodríguez Belcé. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en el programa. Un gusto. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Doctor, bienvenido. Bueno, qué gusto para nosotros estar con usted. Vamos a hablar sobre un tema que es tan importante y que se ha venido hablando durante toda la semana, desde el pasado lunes, mucho más todavía, doctor, porque muchas repercusiones han salido a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Usted ha sido uno de los protagonistas principales de todo este proceso que ha llevado adelante Bolivia más de 5 años. ¿Cómo evalúa esto? Seguramente ya ha hablado usted mucho de este tema, pero es bueno saber la evaluación de una persona que ha estado acompañando todos estos años, pero además, personalmente le digo, doctor, mucho se ha hablado de exitismo, fuera de cámaras hablábamos con Iván, yo le decía, no creo que hayamos sido exitistas, sino más bien optimistas ante un proceso que se ha desarrollado como lo hemos venido viendo desde hace muchos años. ¿Cómo evalúa usted todo esto? Bueno, primero, gracias por el espacio. Es importante dirigirse al pueblo boliviano porque sin duda ha sido un episodio fundamental para nosotros en los últimos tiempos. Estamos con la desazón de una decisión que no era la que esperábamos, sin duda, pero hay que partir por indicar que la idea de una reivindicación marítima, de recuperar una cualidad marítima, no es nueva. La hemos recibido como un legado de nuestros antepasados y fue precisamente hace unos años cuando el presidente Morales decidió dar un giro a esta reivindicación a través de una demanda judicial. Y no fue una decisión desacertada ni corresponde hoy día hacer una censura en los niveles que en algunos círculos se hace, porque yo creo que esto es parte de la cultura de los bolivianos de recuperar una cualidad marítima, y en su tiempo diferentes administraciones tomaron diferentes medidas, con más o menos éxito. El presidente Morales optó por hacer las consultas respectivas a expresidentes, a excancilleres, académicos, y se forjó una línea de acción, una hoja de ruta a través de la judicialización en la Corte Internacional de Justicia, y pues allí pusimos el hombro todos. Yo creo que es importante destacar que en su tiempo esta fue una suerte de cruzada nacional porque teníamos confianza en nosotros mismos y eso es algo que no hay que perder. Avanzamos, planteamos la causa. Chile en principio optó por repudiar la jurisdicción de la Corte. La Corte dijo a sí misma, nosotros somos competentes, oiremos y resolveremos la causa. Luego hemos tenido un proceso de confrontación con Chile muy intenso. La opinión pública ha seguido a las audiencias orales en las que ambas partes han presentado sus argumentos. Hemos dedicado mucho tiempo a presentar alegatos escritos en 2 rondas, la memoria y la réplica Chile, su contramemoria y su dúplica. Hemos agotado los antecedentes históricos más remotos de nuestra historia marítima, de la causa marítima. Hemos confrontado a aquellos que tenía Chile y sobre todo los razonamientos jurídicos. Así hemos llegado al 1 de octubre, poniendo el esfuerzo mayor. Yo no quiero entrar en hacer análisis sobre responsabilidades ni adjetivar esto como derrota-victoria. Yo prefiero mirar que hicimos lo que estaba a nuestra disposición y logramos un resultado que efectivamente no es el mejor, pero tampoco es el peor. Y es un resultado que tiene, yo diría, 2 dimensiones. La primera y la más importante es que el planteamiento jurídico boliviano de que Chile estaba obligado a negociar con Bolivia no es algo que podemos exigir más en términos de una obligación judicial. Pero la Corte, y la misma Corte ha dicho, en 2 párrafos explícitos antes de entrar a la parte dispositiva, de que esta disposición de negar que exista una obligación no limita a las partes en dar continuidad a negociaciones significativas en este asunto que está de manera reconocida y de manera común admitida como un problema, cuál es el de la mediterraneidad boliviana, y que en el espíritu de una buena vecindad debemos ser capaces de resolver.
Yo creo que esto es muy importante. Hay una de cal y otra de arena, como se dice, ¿no? Una que nos niega una posibilidad de exigir judicialmente, ahí se terminó, hay que admitirlo, y otra que mantiene la disputa, pero con una solución más bien política y diplomática. Obviamente hay que hacer autocrítica, hay que mirar el pasado, pero yo prefiero mirar también el porvenir. En la autocrítica admitir que posiblemente las expectativas de un fallo más bien positivo se truncaron por un razonamiento distinto por el que optó la Corte. La Corte prefirió ser mucho más pragmática y seguir la línea que le planteó Chile, en el sentido de que esos episodios, esos 8 argumentos, no configuraban plenamente una obligación jurídica, y la Corte entendió así, pero dio una salida y un compromiso de estados que debe seguirse. Y posiblemente hay que hacer autocrítica en el sentido de que el mundo de hoy posiblemente no está en las mismas condiciones en las que estaba en los tiempos en los que la Corte emitió precedentes que eran mucho más generosos. Hay que recordar que en el fallo de hace 4 años entre Perú y Chile, por ejemplo, la Corte obró con un razonamiento mucho más amplio en términos de examinar los antecedentes del contexto, prácticas o disposiciones que iban mucho más allá del análisis jurídico. Y en nuestro caso fue una Corte mucho más pragmática. Por ejemplo, la Corte optó por asumir que había en ciertas distancias de 80 millas y no 200 en la decisión del diferendo marítimo, por razonamientos que no tienen ningún respaldo jurídico, sino más bien de un contexto de equidad y de un sentido de solución de un problema. Ese temperamento era el que esperábamos de la Corte. U otras resoluciones en las que la Corte examinó la importancia de la solución del problema antes de que mantenerlo vivo. En otros precedentes, no muchos, pero daban una pauta que la Corte podía estar interesada en resolver o contribuir a que las partes resuelvan por ellas mismas, pero esta vez optó por quedarse en lo pragmático. Entonces, si hay una autocrítica es que debíamos pensar que podían haber otros tiempos, y que se fueron transformando en los últimos años. Pero tampoco podíamos abandonar la causa, ni la podemos abandonar, tal vez hay que modificar las estrategias, vendrán otros tiempos, sin duda, pero yo creo que sostener y tomar el paso de plantear una alternativa fue importante, fue un acto de valor del presidente, de su gobierno y de quienes lo acompañamos. Y cuando digo lo acompañamos me refiero a los expresidentes, a los ex cancilleres y a la población que estuvo junto con nosotros. Doctor Belcé, indudablemente han pasado 7 días del conocimiento de la información, de la noticia del fallo de la Corte. Dentro de su análisis, doctor, ¿entran temas políticos o son solo temas jurídicos para un fallo de esta naturaleza? Y se lo pregunto porque usted también lo mencionó al principio. La Corte en un principio había admitido que Bolivia estaba en su derecho de hacer una demanda pese a la objeción que planteó Chile. Ese elemento configuraba ya el escenario del planteamiento de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. O sea, ya se sabía la ruta y la Corte tenía que analizar el fondo de la demanda. No es una contradicción admitir una demanda y luego fallar en todo de que Bolivia no tenía la razón en este caso al pensar que Chile estaba obligado a negociar. Sin duda hay contradicciones y volviendo más bien al origen de la pregunta, la Corte Internacional de Justicia que administra justicia internacional con base al derecho internacional que se expresa en diversas fuentes, no solamente entran en juego los tratados, la doctrina, sino también los propios precedentes de la Corte, dan un espectro muy grande de fuentes a las cuales la Corte puede echar mano.
Y eso le da un margen de actuación política, sin duda, no política partidaria, pero de una política que debe responder a los fines últimos de la Corte y las razones por las cuales fue creada. Hay que recordar que esta Corte, que ya tiene 70 años, fue creada por el Sistema de Naciones Unidas para lograr que las disputas y las controversias entre Estados encuentren una forma pacífica de solución de conflictos, que los países no sigan enfrentándose en estas grandes guerras. Por eso se estableció como una secuencia las grandes conferencias de paz. Entonces, si alguna razón política tiene la Corte Internacional de Justicia, es promover la solución pacífica de los conflictos. De manera que hay un sentido político. Y en el fallo de 1 de octubre, cuando la Corte analiza esos episodios, esas aproximaciones, esos intercambios, señala de manera explícita que tuvieron altísima significación política, pero les resta la significación jurídica. De manera que hay una contradicción, pero no es de un nivel tal que vaya a descalificar el sistema de Naciones Unidas, la existencia de la Corte. Estamos tomando lecciones. Seguramente el próximo razonamiento por los que estudian estos fallos vendrá a confirmar que en muchos casos la Corte puede modular o puede tomar rumbos distintos, según su forma de ver los diferentes episodios. Yo quiero un poco cerrar esta idea indicando de que hemos dado un paso fundamental. Hemos tomado lecciones, algunas no muy gratas, pero hemos avanzado. Hemos avanzado en tanto la Corte nos ha dicho, primero, hay una diferencia que sigue viva, que las partes deben seguir poniendo atención en ella, tienen que seguir poniendo un espíritu de buena vecindad y que en ese marco de diálogo pueden lograr soluciones significativas. Me suena como a que muchos de los respaldos que también habíamos recibido señalaban ese camino. De manera que Bolivia mantiene, yo diría, vigente, no está para nada enterrada ni fulminada la idea de que Bolivia debe recuperar una cualidad marítima, pero habrá que replantear los términos de las estrategias y los rumbos, ¿no? Embajador, bueno, para muchos bolivianos el fallo ha sido un tanto tibio, porque es como sí pero no, o no en este caso, no pero sí, entonces es como, no, es la palabra final, pero pueden intentar de esta otra manera también. Entonces es un fallo como muy tibio después de todo el proceso que se venía realizando, y yo le hablaba del optimismo precisamente por lo que habíamos visto y lo que usted explicaba, las diferentes etapas y de qué manera se habían desarrollado cada una de ellas, contando con un equipo nacional, con un equipo jurídico internacional de alto nivel ambos. Entonces claro que fue un desazón, doctor, para toda la población boliviana. Pero ¿cuál es la opinión suya sobre lo siguiente? Al principio todos nos habíamos subido al barco de la demanda, doctor, y estábamos como muy unidos hasta el anterior domingo. Todos estábamos muy unidos en torno a lo que iba a pasar el 1 de octubre. A partir del fallo ya empezamos a ver algunos círculos y algunos sectores que van bajándose del barco y empiezan a criticar incluso el modo de la defensa de este proceso. ¿Es normal esto? ¿Qué es lo que le puede decir usted a la población? Usted habló claro, dijo, si jurídicamente no se puede, pero habrán otras alternativas. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo convengo plenamente que para cualquier ciudadano esta es una decisión sí pero no, no pero sí. No está todo liquidado, pero no hay una posibilidad de empezar a negociar una decisión mañana. Habrá que replantear las cosas. Ahora bien, yo creo que es importante destacar dos cosas. Primero, los bolivianos, insisto, no debemos sentirnos derrotados ni que las posibilidades de avanzar hayan terminado, de ninguna manera. Vivimos en una democracia en la cual la libertad de expresión, de opinión y de información contribuye a que cada quien forme su propio criterio. Eso permitió también en lo positivo avanzar, y lo digo desde La Haya, nos sentíamos reconfortados porque recibíamos un apoyo casi unánime. Esas voces críticas de hoy estaban dormidas o no sé dónde estaban, pero
no dijeron lo que pudieron haber dicho en su tiempo. Obviamente hubieron algunas que tenían una línea distinta, pero nadie puede pensar que hay consenso absoluto en todo. Yo prefiero dejar que las críticas, algunas muy razonadas, otras solamente son adjetivos, vayan forjando una mirada más constructiva, una nueva mirada a lo que viene por delante. Posiblemente en esta etapa preelectoral muchas tengan que ver con las posturas electorales. Yo prefiero pensar que los bolivianos tenemos a partir de este hecho, del 1 de octubre, una nueva oportunidad para volver a mirar lo que se hizo, pero también ampliar nuestro espectro de oportunidades a los océanos y los mares. Tenemos 5 vecinos, todos ellos con salida al mar, Paraguay incluso por la vía ribereña. Tenemos que tomar las oportunidades con cada uno de ellos, incluyendo al propio Chile. Chile es y seguirá siendo un vecino importante, casi 1000 kilómetros de frontera, y con los que tenemos muchos temas pendientes y muy productivos, igual que con los 5 vecinos. Una buena política de vecindad posiblemente nos contribuya a mirar nuevas oportunidades y tomarlas. Embajador, ¿será prudente hacer observaciones a las contradicciones que se observan dentro del fallo? Porque si bien dice no hay la obligación de negociar, pero está abierto el diálogo entre las partes para que continúen con el mismo, lo dice la propia Corte en ese artículo 176. Si no es prudente observar las contradicciones, ¿qué caminos debemos seguir a partir de este fallo? Bolivia, al llegar a la Corte, admitió las reglas de la Corte, su estatuto y su reglamento, que en materia de sus decisiones señala que son fallos definitivos, inapelables y de cumplimiento obligatorio. De manera que nosotros no podemos plantear algo que vaya en contra de lo que de inicio estábamos de acuerdo. De manera que eso es así y hay que señalarlo. Eso no limita a que el Estado, la academia, los propios ciudadanos que estimen que tienen una voz sobre esto, puedan hacer conocer sus preocupaciones. Hay una posibilidad de que el Estado también haga, por las vías correspondientes, notar las contradicciones o las perspectivas que tiene frente a lo que sería una nueva política exterior, sin duda. Yo creo que no hay limitación para que el Estado haga conocer de manera alturada, de manera rigurosa, lo que posiblemente debe hacerse conocer. Por eso es importante tomar con serenidad el análisis de este fallo, decantar las posiciones incluso al seno del propio equipo, y esas contradicciones o esas preocupaciones eventualmente sí, como no, hay que hacerlas conocer. Ahora, doctor, ya dejando de lado un poco el tema jurídico, porque de ahí ya mucho no podemos sacar ni apelar tampoco a las determinaciones de la Corte en tema jurídico, pero yo apelo a usted porque ya tiene una gran experiencia en lo que es política internacional, relaciones diplomáticas y todo aquello, doctor. ¿Qué papel juega ahora el tema internacional? Habíamos visto que el tema dejó de ser bilateral, ya pasó a ser multilateral. Nos sorprendimos los bolivianos que estábamos viendo a través de la pantalla, doctor, cómo cuando entró todo el equipo boliviano, los medios de comunicación a nivel mundial, porque no solamente habían bolivianos, medios de comunicación bolivianos y chilenos, doctor, se volcaron al equipo boliviano y empezaron a tomar declaraciones y fotografías al interior de la Corte, ¿cierto? Nos sorprendimos muchísimo. Entonces, ¿qué papel juega ahora la política internacional? Los países que en su momento, y hay que reconocer, apoyaron mucho la demanda marítima boliviana en todo este proceso. ¿Y cómo juega también el papel de Chile a nivel internacional en cuanto a imagen se refiere a partir de ahora? Porque a partir de ahora Chile debe mostrar que o sí o no va a negociar con Bolivia, y ese también tiene que ver con una imagen internacional. No, es muy importante la pregunta, porque exige que el Estado replantee un nuevo escenario de lo que está ocurriendo en el mundo, y que, como lo ha notado el presidente en la Asamblea de Naciones Unidas y en su intervención en el Consejo de Seguridad, hay nuevos escenarios en los que el multilateralismo
está siendo despreciado por determinados países, han surgido nuevos conflictos u otros que tienen una larga data, tal vez se están acrecentando. Hay un nuevo escenario muy cambiante, hay nuevos actores, hay esperanza en algunas soluciones. En la región hemos sido testigos de la solución del problema entre las FARC y Colombia, o las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y otras. Pero también en el otro extremo hay problemas en el Medio Oriente, en Ucrania, en el mar del sur de la China, etcétera, que plantean a que el Estado boliviano identifique con precisión cuáles son los rumbos de la estrategia del multilateralismo, bilateralismo según toque, y el rol que están jugando los organismos que resuelven estos conflictos. Yo creo, por ejemplo, que la Corte, al adoptar esta posición tan conservadora, lo hace también con miras al precedente que podía haber sentado en el caso de la obligación de negociar. Pero eso también nos obliga como Estado a mirar qué países nos apoyan sinceramente y cuáles no. Yo extraño, por ejemplo, que algunos países de la región a los cuales damos un apoyo incondicional en la Asamblea General de las Naciones Unidas no se hayan referido a la causa marítima como Bolivia se ha referido con gran solidaridad respecto a ellos. Entonces es necesario mirar también con un espíritu crítico y autocrítico qué países realmente nos están apoyando. Al margen de que indudablemente en la parte mediática mucha cámara nos apoya, pero a veces las cámaras y las imágenes no entran al tema de fondo. Es como un parámetro que debemos tomar en cuenta también. Mucho depende también del contexto político y quién esté claro. Políticamente en ese país, doctor Belcé. Algo que me llama la atención y me gustaría escuchar su criterio, doctor Belcé, es los criterios que se han escuchado desde Chile. Hubo una reunión del presidente Piñera con expresidentes. Primero se habla de que el interlocutor válido para dialogar con Bolivia ya no es el presidente Evo Morales. El expresidente Eduardo Frei dice: para nosotros sería ideal que el próximo año tengamos un presidente electo de Bolivia que esté dispuesto a conversar, a dialogar. Y acá en Bolivia, y en las últimas horas lo ha confirmado el expresidente Carlos Mesa, que va a ser candidato por el FRI, salió a hacer declaraciones y dice: se debe cambiar a nuevas personas. Yo no sé, hay un uso político ya mirando hacia las elecciones sobre el tema del mar. ¿Cómo lo analiza usted, doctor, tomando en cuenta que han sido también actores de lo que ha significado el proceso en La Haya? Este es un punto fundamental en nuestra relación con Chile, pero vayamos por partes. Efectivamente, conocido el fallo, hubieron muchas declaraciones desde Chile. Las hubieron desde el presidente Piñera, su canciller y expresidentes. Y las que descalificaron la idoneidad y la legitimidad del presidente Morales venían fundamentalmente de expresidentes y fundamentalmente el expresidente Frei. Yo me he referido hace poco a este tema, primero reiterando de que ningún país puede descalificar la legitimidad de los presidentes o las autoridades de ningún otro, sobre todo si han sido democráticamente elegidas. Yo creo que ha sido una desafortunada declaración la del presidente Frei, y hay que celebrar que está retirado y que posiblemente no tenía noción de lo que estaba diciendo. Yo prefiero creer que Chile, insisto, prefiero creer que Chile, y así lo ha dado a entender de alguna manera el propio presidente Piñera, no ha tenido una expresión de descalificación oficial al presidente. Tal vez han sido declaraciones de algunos exmandatarios o políticos chilenos. Pero en cualquier caso, Bolivia tiene que mantener una relación de respeto absoluto y hacerla valer, porque no puede ningún país intervenir en la soberanía y en la independencia del otro. Yo prefiero pensar que deben bajar los ánimos y que podemos ser capaces de restablecer una relación de respeto mutuo. Eso en relación con Chile. En relación a lo interno, creo que lo señalé hace un momento, ha arrancado una etapa preelectoral, sobre todo con los anuncios de las últimas horas, y habrá que poner un filtro de
mirada electoral a lo que se dice y los mensajes que se pretenden enviar. Yo sostengo que por la Constitución, tanto la anterior como la actual, es el presidente del Estado quien tiene la facultad de conducir las relaciones exteriores y su ejecución está a cargo del servicio diplomático. En tanto tengamos un régimen con un presidente y con un sistema democrático, nadie puede estar haciendo planteamientos de alteración de esas capacidades y de esas atribuciones que le corresponden por la Constitución al primer mandatario y al servicio diplomático. De manera que con eso yo creo que podemos avanzar respetando a la dignidad y la soberanía y la independencia de cada quien. Doctor, ya para finalizar, dos aspectos importantes. Ya luego del 1 de octubre empiezan a surgir las repercusiones, se empiezan a hacer encuestas también, pese a todo lo que se dice en las redes sociales y algunos sectores y algunos círculos manejan, 2/3 de la población aseguran que fue un proceso bien llevado adelante, fue un proceso bastante bien defendido. El 70% de la población, según encuestas, dicen que fue injusto, el 70% dicen que fue un fallo muy injusto, pero que están de acuerdo con que se haya llevado adelante este proceso. Estamos hablando del 2/3 de la población que respeta y está de acuerdo con este fallo. Usted, como le decía yo, protagonista de todo este proceso, ¿cuán importante ha sido el convocar a expresidentes, a excancilleres, a personas que han estado vinculadas a este tema en relaciones diplomáticas, en temas marítimos, en política internacional, de en algún momento ser convocados otros sectores, porque habíamos visto que en los alegatos fueron grandes representaciones de sectores de toda la sociedad boliviana? ¿Cuán importante ha representado esto, ya no a nivel jurídico ante la Corte, doctor, pero a nivel nacional, pero además como imagen a nivel internacional también se puede hablar? Bueno, yo primero estoy muy contento de oír esa información de que hay un sector de la población que está conforme con la forma en la cual se condujo, posiblemente no con el resultado. La reacción primera es corresponder no solamente a ese porcentaje, sino a todo el pueblo boliviano con transparencia. En próximos días posiblemente Diremar y la Cancillería darán cuenta de los costos que tomó a Bolivia conducir este proceso. Estamos en proceso de elaborar los informes y todas las actuaciones que nos tocó cumplir. Yo creo que es importante darle una transparencia absoluta a la forma en la que se obró, no solamente en términos de los razonamientos y los documentos producidos, que yo quiero destacar, se encuentran en el sitio web de la Corte Internacional de Justicia, las miles de páginas de evidencia, documentos y razonamientos y alegatos. Todo está disponible a quien quiera mirarlo. Pero vamos a ir más allá y vamos a dar cuenta también de los costos y los gastos en los que se incurrió. De manera que a esa conformidad queremos corresponder también con transparencia. Y en lo último, yo creo que es importante destacar que efectivamente fue una tarea de gran consenso al inicio. Lo importante es preservar ese sentido de unidad nacional y sobre todo en tiempos de adversidad. Hay que estar unidos en las buenas y en las malas. No son los mejores tiempos, pero seguimos adelante y mirando hacia el Pacífico y al Atlántico. También. El presidente Evo Morales decía: Bolivia respeta el fallo, pero no lo comparte. Pero el presidente ha sido uno de los que más ha insistido, doctor Belcé, con el tema del diálogo. Ya en el mismo proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el presidente llamaba a Chile a sentarse a dialogar. Incluso cuando estuvo en Chile lo planteaba: sentémonos a dialogar sin ganadores ni perdedores. Ese ánimo, doctor Belcé, porque hay un sentimiento en Bolivia de que el mar, Bolivia nació con mar, la Corte también lo dijo, Bolivia nació con mar. Ese elemento no se va a quitar del sentimiento de los bolivianos. Para concluir, ¿qué camino debemos seguir ahora los bolivianos? ¿Insistir con el diálogo? ¿Qué elementos se configuran en este escenario? Yo destaco que recuerdes esa
varias alocuciones que tuvo el presidente. Estuvo también presente esa idea en su último discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. El presidente señaló que indistintamente del contenido del fallo, se abría este nuevo tiempo de diálogo y de entendimiento entre los pueblos, entre los estados. Yo creo que eso debe seguir. El diálogo y la diplomacia es la mejor herramienta con la que cuentan los pueblos, no las guerras, no las confrontaciones, los entorpecimientos o los enrarecimientos no contribuyen, dilatan las posibilidades de acercamientos. Hay mucho que mirar hacia atrás como autocrítica, como lecciones aprendidas, pero mucho también por delante. Y yo creo que la perspectiva es mayor diálogo, mejor diplomacia y sobre todo no perder la unidad y que todavía tenemos mucho por delante. Bueno, y no fue solamente un tema nacional, doctor, fue emotivo, por ejemplo, ver cómo artistas chilenos elaboraron una carta y el mismo 1 de octubre 300 artistas chilenos llevaron a La Moneda una carta pidiéndole al presidente Piñera que, sea cual sea el fallo, se dialogue con Bolivia sobre este tema. Gracias por estar con nosotros, embajador. A ustedes, gracias. Bien, vamos a una pausa, Ivonne, amigos de todo el país. Más adelante vamos a estar en Potosí.